comencé a compartir la palabra del Señor y del amor del Señor. Yo me estoy adelantando un poquito. Comencé a compartir la palabra del Señor. Y en ese momento que yo estaba compartiendo la palabra del Señor, había un señor adelante, como el tercer puesto, y él comenzó a hacerme burla. Y cada cosa que yo decía, él me hacía burla. Entonces yo cuando lo miré, yo sentí una gran compasión. Miren, en realidad esto no es algo, como le dije, es el testimonio que yo, de mi vida que yo experimenté. Cuando yo lo vi, yo sentí una gran compasión por este señor. Yo sentí, wow, si este señor está en esta condición, ¿qué le espera? ¿Qué le espera? Entonces yo comencé a llorar ahí delante de todo el mundo, pero no, y sencillamente me senté. Y me senté y el Señor se me quedaba mirando así como de reojo. La casualidad de la vida que nos bajamos los dos en lo que conocen Panamá, la ciudad de Panamá, nos bajamos los dos en la misma parada, en la Plaza 5 de Mayo. Y la casualidad de la vida que los dos tomamos el mismo bus para retornarnos a nuestros hogares. Y cuando yo me senté, él se sentó del lado, el puesto al lado, el pasillo nos separaba. Y él se me quedaba mirando y yo mirando para adelante, pues yo veía que el Señor se me quedaba mirando y él me dice, señorita, perdóneme por burlarme de usted y por hacerla sentir mal. Yo me le quedé mirando y yo le dije, no, señor, no se preocupe, usted no me estaba avergonzando a mí, yo no estaba avergonzada. Yo no estaba llorando porque usted me estaba avergonzando, yo estaba llorando por usted. Porque si usted no conoce al Señor, si usted no se arrepiente, usted no va a tener la vida eterna. Yo le compartí unas palabras así que yo dije, yo estaba llorando por usted, por su salvación. Y el Señor me ha pelado los ojos. Y eso fue toda la conversación que tuvimos. No sé qué impacto, creo que eso impactó mucho la vida de este varón. Espero que él se haya convertido al Señor. Yo creo que sí, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por esta experiencia. Fue algo bien preciado para mí. Ajá. Sí, voy a ver un poquito lo que escribí aquí. Bueno, ya voy a trasladarme. Eso fue cuando yo estaba viajando para el seminario. Entonces, ya en el seminario, que me faltaban los 6 meses para graduarme, yo lo tomé muy en serio. Tomé muy en serio mis estudios. Prácticamente yo no dormía. Yo pasaba despierta leyendo libros. Yo hasta me sentaba en la mesa que tenía en mi cuarto, en mi apartamento, para no dormirme. No me quería sentar en la cama para no dormirme. Yo pasaba comiendo libros, los libros que teníamos que leer, esos 6 meses estudiando en el seminario. Como gracias a Dios teníamos una hermana que ella está en la presencia del Señor, que creo que aquí la conoce una hermana, la hermana Dorita Vidal, ella está en la presencia del Señor, una mujer preciosa, ella también cuidó, estuvo en el tiempo, fue maestra en el tiempo que Gisela estábamos estudiando al principio con Julio, la hermana Dora Vidal. Ella cuidaba a nuestros niños de las seminaristas para que nosotros tuviéramos oportunidad para estudiar. Entonces nosotras nos íbamos, yo por lo menos me metía en la biblioteca, que eran cientos de libros, a buscar investigaciones, a meterme en el estudio que los profesores nos estaban pidiendo. Bueno, culminaron mis estudios y vino la graduación. El subdirector, que él está, el pastor Duarte, él me dice, hermana Gisela, usted tiene el primer puesto de honor de las clases. Él dice, pero nosotros no damos primer puesto de honor, no solemos hacer eso, pero si lo diéramos, usted tuviera el primer puesto de honor. Y los profesores se molestaban porque veían a los estudiantes solteros que no competían para tener puesto de honor. Y ellos decían, pero ¿cómo esta señora con hijos, con niñas pequeñas, cómo ha sacado para tener primer puesto de honor? Mis profesores americanos, que tuve 2 profesores, mi director,
Jackie Cooper y el pastor Robert, que también fue profesor mío, ellos me ponían notas altas, 4,9. Uno me ponía 4,5, eran notas altas que ellos me ponían, por lo menos a mí, me decían muy bueno, excelente. Toda la gloria del Señor. Yo tenía un deseo tremendo de tener mis estudios, de tener mi título. Ese era un deseo tremendo. Bueno, tuve mi graduación y tuve el honor de tener el ¿cómo se dice? Yo tuve que dar el discurso de los estudiantes. Habían estudiantes varones, muchachas, y casados, y me dieron el honor para llevar el discurso de todos los estudiantes. Ajá, entonces aquí ya me había adelantado la historia del bus. Voy a pasar más adelante con mi historia. A ver, nosotros seguimos, voy a contar una partecita donde nosotros, bueno, antes de ir a la misión de Pacora, que fue la que nosotros nos fuimos a vivir allá por 3 años, estábamos hospedados, como le dije, estábamos hospedados en la iglesia Redención, y Julio, él viajaba los fines de semana, él se hospedaba ya con una pareja de diáconos mayores, hermana Bélgica y hermano Antonio Rodríguez. Ellos están ya los dos en la presencia del Señor. Él se quedaba, ellos tenían una habitación, él se quedaba los fines de semana y los miércoles también iba para dar estudio, pero yo me quedaba sola y la persona mayor era yo, para quedarme en ese templo tan grande, las que conocen la Bautista Redención, un templo grandísimo, y José, mi hijo, que tenía apenas 9 añitos. Y yo tenía mucho temor. Porque ahí en esa congregación, en esa iglesia, se habían metido ya personas para robar abanicos, habían desmantelado puertas cuando no había nadie para llevárselas. Se salvaron las puertas porque como que dieron parte a la policía, a los vecinos, y no pudieron llevarse las puertas. Esta parte de mi historia yo le titulo El poder de Dios y protección. ¿Qué temor tenía yo quedarme sola? Una muchacha jovencita con 4 niños, quedarme en ese lugar, que para ir al baño yo tenía que correr un pasillo, y entonces las puertas eran hierro nada más. Yo estaba completamente, que todo el mundo te podía estar viendo para afuera en la oscuridad, y ese templo estaba rodeado. En realidad hasta ahora ellos no tienen nada por detrás, no tienen nada por al lado, porque es un lugar que tienen ellos muy espacioso. Y yo siempre animaba a mi esposo para que vaya, no se preocupe, vaya. Yo estaba con miedo y que, no. Yo quería que él se quedara, pero vaya a predicar, vaya lo que el Señor le ha mandado. Pero entonces cuando comencé a experimentar ese gran temor, me di cuenta que Dios no estaba crecido en mí. Dios no se había perfeccionado en mí, porque me vino ese pensamiento y me vino el versículo de la palabra. Voy a buscar, está en Primera de Juan 4:18, y se lo voy a leer. Este pasaje fue para mí también muy impactante para ese tiempo de mi juventud. En Primera de Juan, voy a buscarla aquí rapidito, 4:18, dice: en el amor no hay temor, que es lo que yo tenía, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces yo digo, entonces lo que pasa es que yo no estoy crecida en Dios. Entonces quiere decir que mi amor en Dios no se ha perfeccionado. Entonces yo comencé a desarrollar eso, y yo comencé a pelear contra ese temor. Hermana. Entonces paso rapidito a esto, que los 2 días que Julio yo no le pude a él presionar para que se fuera. El día ese me voy a quedar. Yo, no, yo siento que me tengo que quedar. Si 2 días que él hizo eso, el primer día estábamos todos dormidos y de repente escuchamos una cantidad de disparos en la montaña, porque ahí en la iglesia esa tiene una montaña atrás. Disparos como bandidos y vaqueros, hermano. Y entonces los niños, como curiosos, ellos dormían en camarotes, se querían asomar por la ventana cuando Julio nos gritó: tírense todos en el piso, y todos nos tiramos en el piso. Wow, ese fue el primer día que él se quedó. Por eso le pongo el poder de Dios y protección. El segundo día que él no quiso ir,
Él dice, no, yo me voy a quedar, yo siento que me tengo que quedar. En la mañana cuando nos levantamos no nos dimos cuenta de nada, pero en la mañana cuando nos levantamos al pie de la salida del edificio, dormíamos ahí mismo cerca, estaba la puerta del cuarto donde nos quedábamos y al lado había otra puerta de salida. Habían dejado una cantidad de mercancía, algunos maleantes, habían dejado lo que no se pudieron llevar todo en esa puerta, porque era un lugar como escondido y habían dejado todo eso ahí. Bueno, pude ver yo las maravillas de Dios, pude ver las maravillas de Dios. Bueno, vamos a correr por aquí y bueno, ya después de eso nosotros nos fuimos a vivir a Pacora. Allá vivimos en la mejor casa en Pacora, con decirle que vivimos en la casa del gringo. ¿Qué le dice eso a la panameña? En la casa del gringo. Que vas a vivir en la casa del gringo. Bueno, en la casa del americano, Billy Turner, que él había sido un misionero, tenía de todo. Él nos cedió su casa. Ese primer año fuimos a vivir a su casa, donde toda la casa estaba alfombrada, donde toda la casa estaba llena de vidriales, de corredizas, puertas corredizas, 3 cuartos, alfombra, baño interno, porque allá en la comunidad de Pacora les cuento que como había un río, las personas no acostumbraban a usar baños para bañarse, sino que bañaban en el río. Pero cuando no podían ir al río, las personas lo hacían públicamente. Cuando usted iba en el bus de Pacora y usted estaba dando la vuelta al bus, usted veía personas bañándose, hombres en calzoncillos y mujeres en ropa interior, restregándose por todos lados. Ese era el espectáculo cuando nosotros íbamos allá al campo. Y nosotros nos quedamos y que wow, ese era el espectáculo, porque ellos estaban acostumbrados a bañarse en el río, en sus vestidos de baño, ¿verdad? Y eso era, nosotros sí teníamos el baño interno y todo lo demás, pero eso fue un año, eso duró un año. Voy a buscar un pasaje rapidito porque sé que el tiempo se me está agotando. Quiero que veamos una porción bíblica que está en Nahum 1:7. Quiero leerles esta porción que encontré. Y dice, Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, Yahweh es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Entonces, son porciones bíblicas que el Señor muchas de esas me las regaló. Esta me la regaló en estos días que estaba leyendo y me quedé, wow, tremenda. Entonces, cuando fuimos a vivir a Pacora, nosotros vivimos en ese primer lugar. Ya Giselita les contó la experiencia de ella. El segundo lugar donde fuimos a vivir fue detrás de la iglesia, en 2 cuartos, en lugar ornamental. Ustedes imaginan el cambio, ese cambio brusco que tuvimos, donde el baño era donde quedaba el servicio, donde tú tenías que jalar la lata de agua para bañarte y bañarte con una totuma. Entonces ese fue el segundo lugar donde vivimos. Y el tercer lugar donde vivimos fue en una casa que los mismos hermanos nos construyeron. Toda la iglesia nos construyó una casa. Los hermanos mayores que le digo, los diáconos, ellos nos cedieron un lote al lado de ellos, nos los regalaron. Y los hermanos, el padre de una de las hermanas no era creyente, pero la hija sí. Ellos le pidieron al papá para construir ahí los bloques y todos los hermanos construyendo la casa de los pastores. Ellos nos hicieron una casa bien bonita, sencilla, con 3 dormitorios y una salita comedor donde teníamos nuestro patio, nuestro jardín y todo lo demás. Eso fue allá en Pacora, pero ya después nos hizo el llamado el Señor para venirnos a la Primera Bautista. Pasamos 3 años en Pacora y las personas de Panamá, de otras iglesias, iban porque en Pacora estaba pasando algo, como les contó Gisela. La gente parada en las puertas, un gran avivamiento, una cosa tremenda que no habían visto, el mover del Señor y del Espíritu Santo. Era glorioso. Y hermanos de la iglesia Bautistas Libres iban, amigos nuestros, que ellos tenían finca por allá por Utibé y se iban a nuestros cultos. Y esa noticia llegó a Panamá. Esa noticia llegó al pastor americano que fue mi profesor y le hicieron el llamado al pastor Julio para trabajar acá en la iglesia más grande de la ciudad, en la iglesia hispana más grande con más cantidad de personas. Imagínense ese cambio brusco que tuvimos nosotros. Ahí vinimos 6 niños, entre niños y adolescentes y 2 personas adultas, porque todavía no había nacido Yair, pero sí nacieron ya Israel, nació prácticamente en Pacora, y Sarai.
que ella nació ya prácticamente yéndonos para la iglesia de la ciudad. Y voy a resumir, porque yo sé que ya el tiempo no me va a alcanzar. Quiero decirles dos experiencias que yo tuve y creo que voy a resumirla en una sola. El Señor, aquí cuando llegamos a la primera bautista, que la iglesia se llama así porque todavía esa es una iglesia que está ya en Caledonia. Ahí el Señor me mostró que ese era el lugar de la visión, de parte de la visión que yo tuve. ¿Se acuerdan que la tuve con una casa de madera? Cuando yo llegué al Marañón, que era el lugar que era cerca de ahí, de Caledonia, yo pude ver que esas eran las casas que yo había visto en mi visión. Entonces yo comencé a activar lo que Dios me había dicho. Yo comencé a pedir, mi madre en ese tiempo era promotora de sociedades bíblicas. Ellos vendían una caja grande de libros, de libros para niños, y nos regalaban otra, y nosotros comenzamos a distribuir en los colegios, Venezuela, los colegios que se llamaba República de Venezuela, otros colegios que estaban cerca, Escuela de Paraíso. Nos íbamos y desde Pacora repartíamos literatura. Ahí el Señor comenzó a dar, pero yo sabía que era en ese lugar, que era parte de la visión que Dios me había dado. En esta oportunidad también ahí en la Bautista, ya voy a terminando con estas dos historias. En la Bautista, el Señor permitió que una amiga mía, que ella me acompañaba allá cuando Pastor iba allá a las misiones a Pacora, yo le pedía a una amiga que se llamaba la hermana Yolanda, ella estaba ya en la presencia del Señor. Ella era una amiga mía, pero ella me doblaba como la edad, podía ser como mi tía. Y entonces ella me acompañaba, pero a veces me daba pena, le decía a mi hermana, pero mi hermana estaba casada, que vivía más abajo, me daba pena con el esposo, así que, bueno, y ni modo, entonces esta hermana, Yolanda, me fue a visitar, y yo le dije, hermana Yolanda, mire, ahora vamos a bajar, yo vivía en un alto piso, ahí en la iglesia, tenía la casa pastoral, ahora vamos y la voy a llevar a la parte de arriba, de ahí del edificio, mire, y cuando yo la llevo a la cocina para mostrarle, ahí no había nada. Y ella se me quedó mirando y dice, yo seguro, hermana, que había un edificio ahí, pero no sé qué pasó con el edificio. El edificio se desapareció. El Señor me estaba permitiendo ver visiones. Y después supe el mismo año que los planos lo cambiaron. Ellos no pensaban tener un segundo piso. Ellos pensaban tener solamente planta baja. Pero los planos lo cambiaron y ellos hicieron un segundo piso para salones educativos. Entonces yo me quedé, wow, yo le dije, hermana Yolanda, yo vi un segundo piso ahí, pero entonces yo me quedé, ella se me quedó mirando y como que se la está un poquito extraña. Pero cuando ya nosotros trabajamos ahí en esta iglesia 11 años, el Señor nos permitió que todos nuestros hijos, pues inclusive Yair nació en esta iglesia, y el Señor después nos hizo un llamado para trabajar en la obra de Crossroad Bible Church, que es una iglesia con los americanos acá en Cárdenas, por Clayton, para los que conocen, y nos llamaron al pastor para que fuera pastor para trabajar con el grupo hispano, porque estaban los americanos y ellos traducían, pero ellos vieron que estaba creciendo, y entonces ahí le pidieron al pastor Julio para que fuera pastor del grupo hispano, y ahí nosotros nos fuimos por 4 años y medio para trabajar. Pero ahí nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un campamento a la población de Churuquita Grande. Hay un campamento, y pues mi hija Ruth ya estaban grandes los muchachos. El más chico era Yair, recién nacido, y ella se fue adelante con su amiga Joelia. Eran unos puertorriqueños, ellos se la llevaron en el carro de ellos, y nosotros íbamos atrás en nuestro carro Ford. Yo estaba con Yair pequeño, con menos de un año, yo iba detrás de Julio, pero adelante iban Julio manejando, Sarai en el centro con su seguridad, Gisela al lado, y atrás iba yo con Yair, Ángela y Israel. Y en esos momentos que nosotros estábamos ya yendo para el interior, para Penonomé, de repente nosotros nos topamos con una loma, con una subida para bajarla, y venía una mula de este lado de su mano,
con una cantidad de carros que venía detrás de ellos, pero era cantidad como 10 carros. Pero en nuestro paño, cuando nosotros íbamos en nuestro paño, nos sorprendimos que venía una mula del otro lado tratando de cruzar todo, pero venía a toda velocidad a cruzarse todos los carros, a los 10 carros que estaban aproximadamente y a la mula. Pero nosotros los sorprendimos porque nosotros ya nos enfilamos en la punta. Ahí estuvimos enfilándonos en la punta. Cuando pasó eso, todo el mundo comenzó a gritar. Todas las personas comenzaron a gritar. Y la gente dijo, ¿qué pasó? Y nosotros teníamos al lado que un barranco, no nos podíamos coger para el lado. Y sin mentirles, hermanas, yo pude ver literalmente que este carro, yo no sé si todas conocen que es un carro, de esos carros grandes, que le llamamos en Panamá mula, ¿verdad? De repente tiene otro nombre, pero estos carros articulados grandísimos, yo vi que este carro se encogió como un acordeón. Y la gente comenzó a gritar, la mula pasó al lado de la otra mula, la mula esta y nosotros, y pasamos y la gente comenzó a gritar y ya nosotros nos fuimos, ¿verdad? Y llegamos al campamento, allá estaban los hermanos, que ellos presentían que algo estaba pasando. Ruth estaba llorando y decía que sentía algo que iba a pasar, que estaba pasando, pero el Señor nos guardó en esta oportunidad. Entonces yo comparto esta cuarta parte de esta experiencia mía, tener visiones. Y voy a ir terminando leyendo estos dos pasajes. En Hechos 2:17, voy a leerles lo que dice Hechos 2:17. En Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Vamos a ir a otro pasaje en Joel capítulo 2, versículo 28, también se los voy a leer, es muy conocido por ustedes, de repente pues usted lo puede saber mucho de memoria, pero dice lo mismo y se lo voy a leer aquí. Joel 2, 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y ahí sigue el Señor hablando. El Señor, lo que me impacta con todo esto es que el Señor ha deparado cosas grandes para su pueblo. Para su pueblo, Él ha deparado cosas grandes. Voy a ver otro pasaje que el Señor me regalaba y está en Primera de Corintios 9:9. Primera de Corintios 9:9. Y se los leo. Y dice, Primera de Corintios, para ver, ese que no es ese. Segunda de Corintios. Parece que no es este. Vamos a ver si es el Segunda de Corintios, donde dice que el Señor ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, el Señor me regalaba estos pasajes. El Señor ha preparado cosas grandes. El Señor ha preparado, en estos tiempos, el Señor quiere manifestar su gloria sobre la iglesia. Y pues el Señor me motivaba para que si alguna de nosotras, hermanas, no sé en qué parte del testimonio que yo les he compartido a ustedes ha impactado su corazón, usted de repente cuando mi conversión algo le ha impactado, en la segundo periodo cuando el Señor me impactaba con la palabra. Si usted tiene alguna situación de esta que usted quisiera decir, Señor, yo quiero ponerme en orden contigo, de repente con tu palabra, no soy muy, no estoy como muy disciplinada para hacerlo, o no estoy muy segura de que te tengo en mi corazón, o que tú eres mi Señor y mi Salvador. O también en las otras experiencias que yo, como les dije, que pude experimentar
acerca de ver el poder de Dios. De repente tú estás ahora mismo, como estamos viviendo en este tiempo de pandemia, de ver el poder de Dios, la protección de Dios, y también estás con tu corazón diciendo, Señor, ¿qué va a pasar con todo esto? Si hay temores en ti, yo te animo para que tú con este testimonio tú puedas decir, bueno, el Señor lo hizo con Gisela, también lo puede hacer conmigo. Pero si tú estás en otro sentir de que tú dices, bueno, yo no estoy viendo la mano de Dios, el Señor ha prometido que Él ha preparado para nosotros cosas que no hemos, dice que los ojos no han visto ni han oído nuestros oídos, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo doy gracias a Dios porque en realidad creo que he tomado más de 40 minutos. No he contado los 60 años de mi vida, porque no tengo 60 años, tengo más, pero no le voy a decir cuánto es. Pero sí, decirles, chicas y amadas hermanas, que el Señor es todopoderoso, para el Señor no hay nada imposible. Esto es lo que vamos a ver con la historia de Sara, vemos con la historia de María, para el Señor no hay nada imposible. Él quiere usarte, nos quiere seguir usando. Para el Señor no hay edad. Dice que los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Así que no podemos descartar a nadie. El Señor nos quiere usar indistintamente la edad que tengamos. Y me gustaría concluir este tiempo, porque todavía me faltaría el nuevo pacto. Pero nuevo pacto ya tenemos más, creo que son 20 años. Ya el nuevo pacto fue cuando terminamos en Crossroads. El Señor ahí me permitió culminar o cumplir la parte de la visión que el Señor me hablaba de darme un ministerio con las damas. Que ahí fue donde nació en el año 2000 el ministerio Amadas hasta lo Sumo, donde el Señor nos llevaba después de un tiempo de oración, de buscar el rostro de Dios. Las mujeres íbamos cada martes, y el Señor nos dio la estrategia para ir a predicar a los centros de salud, a las muchachas que trabajaban en las noches, y decirle, y el Señor me dijo, anda y dile a las chicas que las amo. Esta fue la palabra, yo no entendía qué chicas eran, pero el Señor las llama a las chicas. Anda y dile a las chicas que las amo. Yo dije, Señor, pero ¿quiénes son esas chicas? Y el Señor me dio la estrategia, hermanas, para ir a los centros de salud, hacer cartas, ir al ministro de salud de ese tiempo. Fuimos 3 hermanas, una de Colombia, una del Salvador y yo como panameña. En ese tiempo nos fuimos a hablar con un plan de trabajo al ministro, y él quedó tan impactado porque Dios le había puesto, o él mejor dicho, en su plan de trabajo también tenía algo parecido, pero los periódicos se burlaban de él y decían, con mofa, y decían que él quería hacer una escuela para las señoras que trabajaban en las noches. Pero cuando él vio que nosotros llevamos este plan y se les doy permiso para que hablen de ese mensaje y hagan ese plan a todos los 18 centros de salud de la región metropolitana. El Señor nos permitió ir hasta Chiriquí con un grupo de hermanas a dar el desafío a Chiriquí, y se nos unieron algunos ministerios como Sociedades Bíblicas, Gedeones Internacionales y otros hermanos de la emisora con el pan diario. Y yo quiero dar gracias a Dios porque yo sé que aquí hay algunas hermanas que estuvieron también yendo a los centros de salud, y doy gracias a Dios, ¿verdad?, por nuevo pacto, porque ha continuado el sueño del Señor. Me gustaría terminar con una oración y pasarle el tiempo a nuestra hermana Nuria, ¿sí? Vamos a orar, y si tú tienes algún deseo en tu corazón y decir, Señor, yo no me siento muy segura con que si tú me mandas a buscar dónde yo voy. A mí antes no me gustaba que me hablaran de morir. Yo decía, no me hablen ese tema. No quiero saber nada de ese tema. Pero sí, yo le doy gracias a Dios, porque en realidad a mí ya ese tema no me da temor. De hace mucho tiempo, de que confirmé de que Jesús viniera a mi corazón. Así que vamos a orar, y de paso pues el tiempo a mi hermana Nuria. Padre nuestro, Dios, gracias por esta oportunidad que me diste de compartir a mis amadas hermanas y amigas parte de mi historia, Señor, porque cada una de nosotras somos un libro, Señor, que podemos escribir. Nuestras historias pueden ser escritas, Señor, y fue de impacto para muchas personas. Y tú quieres que nosotras demos testimonios de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que tú me permitiste vivir.
Gracias porque te pude conocer, pude ver tu manifestación desde provisión, Señor, Padre, desde salvarme la vida, prácticamente en la muerte, desde darme sueños, desde permitirme graduarme, desde llevarme a diferentes oportunidades de estar con otras personas predicando tu palabra, Señor, de darme visiones, porque tú quieres que esto pase a tu pueblo, tú quieres que el pueblo siga, Señor, viviendo como el pueblo de los hechos. Este libro no se ha cerrado, que tú quieres que sigamos viviendo esta historia. Ayúdame a mí, a mis hermanas, a que la historia se pueda seguir contando y viviendo. En estos tiempos de encerrona, que no nos desesperemos, que busquemos contacto, Señor, para hablar de tu amor, estrategia para hablar de tu amor por medio de las plataformas, hablarle a nuestros niños, hablarle a nuestras jóvenes, dar consejos. Señor, danos la sabiduría, Señor, y la guianza. Gracias por cada amada, Señor, Padre Celestial, y bendice sus hogares y sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amadas. Ha sido un placer compartir parte de mi historia. Que Dios me las bendiga y las amo mucho. Wow, wow. Den un aplauso al Señor porque Dios